estudio de la escatología, uno viene con inquietudes o a veces se llega con este tipo de inquietudes. Las inquietudes acerca de datos, de fechas, tiempos, lugares y cómo es que van a ser esos acontecimientos futuros. Entonces, digamos que como que con esa inquietud, con esa visión, con esa expectativa, generalmente se hacen los análisis de la escatología bíblica. Vamos a mirar cómo a veces nosotros utilizamos la Biblia como si fuera un libro científico. Y entonces cuando utilizamos la Biblia como si fuera un libro científico, buscamos precisión cronológica, buscamos análisis de los tiempos, datos, lugares, fechas, y aplicamos el método científico. El método científico consiste en construir una serie de premisas y de ellas obtener unas conclusiones. Resulta que la Biblia es un libro que es particularmente diferente a cualquier otro libro. Todos sabemos que no nos podemos acercar a la Biblia como se acerca uno a cualquier otro libro diferente, porque la Biblia es un libro absolutamente singular, particular, diferente a cualquier otro libro. Bien, entonces aquí nosotros tendremos que ir aprendiendo esto y hay varias cosas que vamos a tener que ir puntualizando. Buscar exactitud en la escritura no es, digamos, una buena estrategia del estudio de la Biblia. La Biblia no es un libro que nos ofrezca este tipo de cosas. No es un libro que se debe mirar como un libro científico. Todo análisis matemático sobre el cumplimiento profético de los tiempos no es confiable, porque Dios es imprevisible y además porque Dios es soberano. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer esos análisis matemáticos, generalmente lo que terminamos haciendo es tratando de forzar los tiempos, tratando de presionar para que las cosas ocurran dentro de una expectativa nuestra, de una expectativa personal, de la forma como cada persona entra a mirar el texto bíblico. Entonces, no es lo más sano. No debemos mirar la escritura como si fuera un libro científico. Bien, hay personas que se acercan a la escritura como si fuera un libro de predicción, un libro para prever lo que va a ocurrir, para anticiparnos a los acontecimientos. Y lo utilizamos como eso, como un libro de predicción. Generalmente hay muchos digamos que expositores que se encuentran en la web que se dedican a hacer este tipo de cosas y sacan análisis y miran y revisan y empiezan a sacar una gran cantidad de conclusiones que generalmente son equivocadas, son erróneas. ¿Por qué? Porque están tratando de utilizar la Biblia como si fuera un libro de predicción. Lo cogemos como si fuera las cartas del tarot. Vamos a adivinar los acontecimientos futuros. Y eso es lo que pues también se hace normalmente digamos, es muy frecuente encontrar en los videos que uno encuentra en internet sobre temas escatológicos y la gente tratando de predecir. Yo he escuchado a hombres reconocidos hablando de fechas, hablando de que para el 2022 se inicia la gran tribulación. Hay otros que dicen que ya inició. Hay otros que dicen que la iglesia va a entrar a la gran tribulación. Hay otros que dicen que no. Y encuentran una cantidad de versículos, utilizan, manipulan una cantidad de pasajes escriturales para poder sustentar sus tesis. El tema de la profecía se utiliza muchísimo a nivel de amenaza. Yo he encontrado en internet muchísimos profetas, hombres y mujeres, que siempre que están hablando del tema de la profecía, lo hablan con el dedo amenazador y lo hablan en un tono de regaño, en un tono de amenaza, en un tono de insulto, en un tono de advertencia, en un tono de condenación. Entonces, utilizan la Biblia para eso y también
para su lucro personal, para enriquecerse. Y ese no es el espíritu de la profecía que el Señor ha colocado en la palabra, porque ese no es el objetivo. Ni es para amenazar, ni es para condenar, ni es para sacar lucro, ni es para adivinar el futuro, ni es para tratar de sacar conclusiones manipuladoras. Ustedes han visto cuando se hacen esas malas interpretaciones todo lo que pasa. Ustedes deben recordar el caso de Jim Jones, que era un pastor que por allá en la Guyana francesa terminó haciendo cometer un suicidio colectivo a las personas basado en una serie de conceptos mal interpretados desde la escatología. Entonces, vamos a la Escritura y la Escritura nos dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y esto es algo esencial en nuestro estudio que estamos haciendo de escatología, porque es que la Escritura y el análisis escatológico y la enseñanza escatológica que trae la Biblia tiene como objetivo esto. Esto trae esperanza, nos debe llenar de alegría, de expectativa, de ilusión, de regocijo, de saber que Dios está haciendo cosas, tiene un plan establecido, un proyecto para sus hijos. Entonces, no debemos nosotros basarnos en ese tipo de personas que utilizan la profecía a nivel de amenaza. Yo los escucho, yo los he escuchado porque preparando este seminario pues me puse a escuchar a ver qué más dicen y dicen una cantidad de cosas que francamente no les resisto más de 5 minutos escucharlos. Una insultadera, una regañadera, una amenazadera, una forma de condenar que francamente ese no es el objetivo del Señor, nunca lo ha sido. Porque lo que nos dice la Biblia es que el Señor siempre para nosotros tiene futuro y tiene esperanza. Ustedes lo saben. Y la profecía tiene este objetivo, edificarnos, animarnos, consolarnos, llenarnos de ilusión, de expectativa, de esperanza por lo que va a ocurrir, por lo que Dios tiene planteado, que invariablemente es bueno. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Cuando nosotros vamos a mirar el estudio escatológico, tenemos que mirar cómo fue que el Señor Jesucristo lo enfocó. Y Él nos habla de tiempos y nos habla de acontecimientos. Y entonces nosotros tenemos que ir a mirar eso, los tiempos y los acontecimientos. En Mateo 24:36 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y allá en Hechos 1:7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. La Reina Valera dice que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que no están a nuestro alcance y que Dios ha dispuesto de esa manera y vamos a mirarlo con más calma. En cuanto a los acontecimientos, ¿qué nos dice? Dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Y más adelante nos dice, dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Entonces, nosotros a veces nos ponemos a mirar primero los tiempos, y los tiempos del Señor son muy difíciles de entender, porque cuando el Señor nos dice que un día es como 1000 años, no nos está diciendo que esa es una norma y que siempre va a ser así, nos está diciendo que eso es mucho tiempo simplemente, ¿cierto? Y nos dicen que esos tiempos son de su absoluta potestad. Y lo mismo con el tema de los acontecimientos. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es la guía verdadera del Señor? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. O sea, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es estar siempre agarrados de la mano del Señor. Recordemos que nosotros somos perfectibles, nunca vamos a estar perfectos. Nunca vamos a estar completamente listos, por lo menos no en esta tierra, no en esta era o en esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Cuidando nuestra manera de vivir, pero recordemos que no se trata de buen comportamiento, se trata de estar
cuidando siempre nuestra vida, porque pues nosotros somos carne, somos seres humanos y somos con una naturaleza que hemos llamado la naturaleza caída. Pero ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros siempre? Pues diligentes, ocupados en las cosas del Señor, en nuestro crecimiento espiritual, en servir a otros, en predicar el Evangelio. Eso es lo importante. Entonces, realmente esto es lo que importa a la hora de nosotros estar mirando tanto los tiempos como los acontecimientos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, Dios no nos revela todo, y ahí vamos a hacer estas consideraciones objetivas. No todo nos es revelado, Dios no nos revela todo. Hay cosas que son de su absoluta competencia y se quedarán por siempre en esa condición. No lo vamos a saber todo, porque si nosotros lo supiéramos todo, pues seríamos Dios. Hay asuntos que son de su absoluta potestad, de su absoluta competencia, y no nos los va a dar a conocer. Recordemos que el Señor nunca nos da el plan completo, ni siquiera para nuestra propia vida. El Señor nunca te dice, mira, es que yo voy a hacer contigo lo siguiente, te voy a preparar y luego te voy a volver un diácono, y después vas a ser un obispo, y después vas a ser un pastor, y luego vas a ser no sé qué. Nunca el Señor da ese plan completo. Lo que nos ha prometido es que nos va a usar y nos ha prometido que tiene bendición para nosotros, pero nunca nos da el plan completo. El Señor es así, no nos da el plan completo porque eso es de su potestad. Dios es soberano, o sea, a veces nosotros pretendemos meternos en los asuntos de Dios, en los asuntos que son de su sola y absoluta competencia. Pero la verdad es que nosotros hay muchos asuntos en los cuales no podemos entrar a escudriñar las cosas del Señor. Me maravillaba yo escuchando a Sergio, y hoy alguien lo mencionaba, la forma como nosotros debemos acercarnos a la lectura de la Biblia, a la lectura del texto bíblico, con humildad y con respeto. Hay muchísimas cosas en las que la Biblia es muy clara, particularmente en la forma como debemos vivir. Pero hay cosas en las que no es tan clara como en temas escatológicos. Entonces, yo escribí una frase que me parece que encierra de alguna manera esto, y es que nosotros primero tenemos que acercarnos con humildad y respeto. Y en cuanto a la escatología, porque nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros somos naturaleza caída, nosotros somos pecadores, aunque nos hayamos convertido, aunque el Señor haya transformado nuestras vidas, aunque nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, pecamos. Entonces, nosotros nunca vamos a poder pretender alcanzar el nivel de conocimiento escritural que le compete solo al Señor. Y en temas de escatología, lo único claro es que no todo es claro. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Porque la verdad, hay muchas cosas en temas de escatología que nunca las vamos a poder escudriñar a profundidad. Entonces, estas cosas son cosas que nosotros debemos ir teniendo en cuenta y con ello sacar algunas conclusiones significativas. Primero, que Dios tiene un futuro glorioso para nosotros y particularmente para la iglesia, ¿no? Que debemos aprender, y esto es algo esencial, a tener nuestra confianza en Dios. Cuando Dios no te da el plan completo sobre tu vida, sobre lo que va a hacer en cada una de las etapas de tu vida, Dios lo hace para que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a tener nuestra confianza puesta en Él, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en los hechos. Porque esto, cuando yo confío en Dios, cuando aprendo a tener mi corazón y mi confianza puesta en el Señor, tengo esperanza, tengo tranquilidad, tengo alegría, porque sé en quién he creído, en un Dios que no miente, que no engaña, un Dios que es fiel y verdadero. Entonces, los análisis cuantitativos son muy peligrosos, porque esos análisis generalmente son erróneos. Y yo particularmente, y he hablado con Andrés y él es del mismo pensamiento, esas personas que hacen tanto análisis matemático y de los tiempos y de las cosas, y nombres y lugares y países y el anticristo es fulano, a esa gente yo le tengo mucha desconfianza. Entonces, miren, para que lo tengamos bien clarito,
para este seminario. El éxito de este seminario, y era algo que yo le comentaba a Andrés la semana pasada, el éxito de este seminario es que nosotros entendamos esto, que tengamos claro esto, que no todo nos va a ser revelado, que no todo lo vamos a poder comprender, que no todo lo vamos a poder alcanzar, porque hay cosas que son de la absoluta competencia del Señor. Que no hagamos cuentas, que no señalemos, entonces comienzan, no, es que el reino del norte, entonces eso es Rusia y es no sé quién, y el anticristo es Putin, y si no, entonces es Donald Trump, y si no, entonces es Biden, y empiezan a darle rienda suelta a la materia gris que no conduce a nada, porque esos análisis lógicos, científicos, matemáticos o de adivinación no son sanos para hacer un estudio humilde y respetuoso de la palabra. Bien, ya dicho eso, vamos a arrancar ahora sí con nuestro tema de escatología. El programa escatológico del Señor está dirigido a 3 grupos principales que ustedes los ven ahí: el pueblo judío, la iglesia y los gentiles. Los gentiles, como ustedes saben, son las personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Pero básicamente el plan escatológico de Dios está orientado a esos 3 grandes grupos. Y vamos a mirar ahora aquí al pueblo judío. Vamos a hablar inicialmente del pueblo judío. Cuando hablamos de ese pueblo judío, pues entonces, pues yo les he colocado aquí una diapositiva donde tengo pues más o menos esbozado lo que es, digamos, la genealogía desde cuando arrancamos aquí con Adán, ¿no es cierto? Y nos vamos a través de todos estos personajes. Esto lo he obtenido de un librito muy conocido que se llama El Panorama de la Biblia. Yo le recorté una cantidad de datos y de información que trae ahí, que de momento no nos interesa. Nos interesan los personajes principales para mirar un poquito al pueblo judío. Aquí están Adán y su hijo Set, ¿cierto? Y empieza la descendencia. Claro, Adán tuvo aquí muchísimos hijos más, pero aquí empieza su descendencia con toda la cantidad de personas que fueron saliendo. Set tuvo a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, a Enoc, a Matusalén, etc. Y llegamos aquí a un par de personajes muy importantes que son Noé y Sem. Como ustedes recordarán, Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Por descendencia de Sem, por el lado de Sem, nació Arfaxad, su hijo, y todos esos hijos de más de ahí en adelante, hasta que llegamos a estos otros personajes importantes que están aquí en rojo, que son Abraham, que tuvo a Isaac, y que tuvo a Jacob, aunque recordemos que Abraham también tuvo a Ismael, ¿cierto? Con su sierva Agar. Pero Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob surgen las 12 tribus. Este personaje de acá es muy importante porque ahí salen las 12 tribus de Israel que ahorita las vamos a mirar. Jacob tuvo a Judá, a Fares, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a estos otros personajes que están aquí en rojo que también son muy importantes. Salmón, que no sé si alguno de ustedes recuerda con quién se casó Salmón. Salmón se casó con una señora, con la señora Rahab, o Rahab, ¿cierto? Que fue la señora que le ayudó a ingresar a Jericó. Ellos tuvieron a Booz. Booz se casó con otro personaje muy importante de la escritura que fue Ruth. Y ellos tuvieron a Obed, y Obed a Isaí, y de Isaí surgió David, sobre el cual se había hablado de la descendencia, reino para siempre, que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Aquí, ¿qué pasa con David? David tuvo 2 hijos principales, no porque no haya tenido más. Tuvo a Salomón y tuvo a Natán, que fueron sus 2 hijos. Por el lado de Natán hay toda una descendencia que viene por aquí hasta llegar a María, ¿cierto? Y por el lado de Salomón, otra descendencia hasta llegar a José, y de todas maneras ambos desembocan en Jesús. A mí me parece que la línea interesante es esta de acá. ¿Por qué? Porque es que resulta que María sí es la madre en sangre del Señor Jesucristo, la madre biológica. Mientras que, por este lado, fíjense que llegamos hasta José, que fue el esposo de María. José no era padre biológico de Jesús. Recuerden ustedes
José no era padre biológico de Jesús. De manera que por esta línea, la descendencia hasta llegar, por la línea del lado izquierdo, la descendencia hasta llegar a José y Jesús, pues no es, digamos, la descendencia por sangre, como lo sí es por la vía del lado de Natán, el otro hijo de David, que llegamos hasta Jesús a través de María. Y noten ustedes cómo en toda la genealogía del Señor, ahí hubo de todo tipo de personajes. Ustedes saben que Noé fue el hombre que fue utilizado por el Señor para avisar lo que vendría, no le creyeron, hizo el arca, etc. Abraham, que vamos a entrarlo a estudiar con despacio, que fue el hombre al cual el Señor le hizo una promesa de la cual nosotros tendremos que mirar si nosotros también tendremos acceso. Isaac, que es un personaje súper importante, y Jacob, padre de las 12 tribus, pues imagínense ustedes, pues no va a ser importante. Por el lado de más adelante, pues tenemos a Salmón, a Booz, a Obed, a Isaí, que fue padre de David, por supuesto que son personajes importantes, y a través de ellos llegamos hasta María y al Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo judío realmente surge desde Adán hasta lo que empieza a pasar aquí con Jacob, ¿cierto? Y las 12 tribus que lo vamos a mirar ahorita más adelante. Bien, continuemos entonces mirando nosotros acá. Si ustedes recuerdan, pues Adán, recordemos que el personaje principal después de Adán es Set, que fue su hijo. Claro, Adán tuvo más hijos, tuvo a Caín, tuvo a Abel, tuvo a una cantidad de personajes. Después se tuvo a Enos y una serie de descendientes hasta llegar a Noé, Sem, Cam y Jafet, sus hijos. Por la descendencia de Sem, pues llegamos hasta Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí las 12 tribus, ¿cierto? Que esas 12 tribus surgen de la siguiente manera. Resulta que Jacob tuvo 2 esposas. Recuerden ustedes que Jacob se casó con Lea, pues con Raquel, era que se quería casar, pero pues esa noche su suegro Labán le hizo un gol y terminó casado con Lea, que era la fea. Y con Lea tuvo varios hijos, tuvo a Rubén, tuvo a Simeón, tuvo a Leví, tuvo a Judá, tuvo a Isaacar, tuvo a Zabulón y tuvo a Dina. Pero Lea tenía también una criada que se llamaba Silpa, o Silpa, dice en la otra versión. Con ella tuvo a Gad y a Aser. Y con Raquel, por favor me ayudan con los micrófonos para que los tengamos apagaditos. Muchas gracias. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí. Sí, señor. Bueno. Sí. Con Raquel, pues tuvo a José. Sí. Que José, pues tuvo a 2 que figuran allí como Efraín y Manasés, que no son realmente de las tribus. Y tuvo a Benjamín. Pero ella también tuvo una sierva que se llamaba Bilá, con la que tuvo a Adán y a Neftalí. Entonces, digamos que ahí es donde están las 12 tribus de Israel. Bien, eso como para ponernos un poquito en contexto de lo que fue el pueblo judío, ¿cierto? Bien, la iglesia de Cristo. Veamos ahora la iglesia. La iglesia son los gentiles que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y también los judíos que lo han hecho. Esas son la iglesia. ¿Qué característica debemos tener en cuenta con la iglesia? La iglesia, que ahorita vamos a ver que no aparecía inicialmente en el plan escatológico, que el Señor nunca lo reveló, ya lo vamos a explicar, ocupa un lugar especial en el corazón de Dios, porque recuerden ustedes que la iglesia es el cuerpo de Cristo, según lo explicó el Señor Jesús mismo, y es la novia que iremos a las bodas del Cordero cuando haya ocurrido el arrebatamiento, el rapto. Y aquí hay un concepto que tenemos que mirar, que es el concepto escritural del misterio. Un misterio, según el uso escriturario de la palabra, a ver, vamos a tener por favor los micrófonos apagados porque a veces charlan por ahí y entonces se Gregorio, ¿no se está oyendo bien? ¿No se está oyendo bien? ¿No? No se oye. Sí, el audio está bien. Se oye muy bien. Está bien. Sí, se oye bien. ¿Y se oye bien? Bueno, de todas maneras, por sí o por no, me voy a poner un poquito el micrófono, pero creo que puede ser de pronto que toque subir el volumen allá en tu aparato. Bueno, entonces hay un concepto que se llama el concepto escritural de misterio. Creo que ahí me deben escuchar un poquito mejor. Sí. Y escrituralmente un misterio se
se refiere a algún programa divino que no podía conocerse si no se hubiera conocido, a menos que hubiera sido revelado por Dios mismo a los hombres. O sea, algo que Dios mismo nos revela y que realmente sí sucede, pero que Dios no nos lo había revelado. Eso es lo que se llama escritura, o teológicamente lo llaman un misterio. Un programa divino que no se había dado a conocer por parte del Señor y que no se puede conocer a menos que Dios lo revele. Eso es un misterio. ¿Listos? Entonces, en ese orden de ideas, la iglesia figura como misterio. En este tema no me voy a meter mucho porque lo va a estar explicando Andrés. No era ningún misterio que Dios iba a proveer salvación para los judíos. Que Dios fuera a formar un cuerpo de judíos y gentiles por igual, eso sí, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, este es el misterio del cual habla a veces el apóstol Pablo allá en Efesios 3, del 1 al 7, por si lo quieren anotar, en Romanos 16, del 25 al 27, y en Colosenses 1, del 26 al 29. Este programa solo fue revelado después del rechazo de Cristo por parte de Israel. Por eso es que algunos teólogos dicen que la iglesia es una interrupción en el plan que el Señor tenía, en el plan escatológico que el Señor ha tenido trazado con el pueblo judío. Y no quiere decir una improvisación, no, señor. Lo consideran así los estudiosos teológicos para tener una forma de verlo, ¿no? Como una interrupción en el plan escatológico del Señor con el pueblo judío. Pero no es que la iglesia sea una improvisación ni que Dios en un momento dado dijo, ay, bueno, como los judíos no me recibieron, bueno, entonces hagamos una iglesia. No, 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 no. Eso estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero como el Señor no lo reveló, porque la iglesia no fue revelada desde la antigüedad, entonces eso es considerado un misterio. La iglesia es considerada como un misterio desde ese punto de vista. La primera profecía que habla acerca de la iglesia la dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 16, 18. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Recuerden ustedes que lo que había hecho el Señor Jesucristo es preguntarles a los discípulos, ¿ustedes quién creen que yo soy? Entonces Pedro fue el único que dijo, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces sobre esa declaración el Señor dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, sobre esa declaración que había acabado de hacer, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Miren ustedes ahí que vienen los errores de interpretación. Entonces la iglesia católica dijo, no, ahí el Señor nombró a Pedro papa y le dio las llaves de la iglesia y entonces Pedro es el primer papa y ahí tenemos que seguirlo sucediendo, muchos papas más. Eso no lo dijo. Es lo que dijo fue sobre esta declaración que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Ahí empezó, es la primera palabra profética con respecto a la iglesia. Entonces, fíjense ustedes cómo una mala interpretación conduce a malas conclusiones. Por eso tan importante lo que nos venía explicando Sergio acerca de la interpretación y la importancia y de la forma como se haga. También hay que recordar que el Señor llamó a Pablo el apóstol de los gentiles. Y vamos a entrar a estudiar un tema fundamental, que es el tema de los pactos. Este tema de los pactos es esencial porque los pactos nos permiten a nosotros entender una serie de conceptos que son fundamentales. Entonces vamos a mirarlos. ¿Cuáles son los que se llaman los pactos divinos? Entonces la definición de un pacto es esta. Un pacto divino es una disposición soberana de Dios por la cual Él se obliga a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado, y ahorita vamos a ver por qué es importante que nosotros estudiemos los pactos. Entonces, repito, y bueno, esta información quería comentarles a ustedes también que al final del seminario yo les voy a pasar todas estas diapositivas a todos por correo para que las tengan y puedan tener pues sus memorias. Es importante sí que durante la clase tomen nota de algunos versículos o de cosas que de pronto se dicen y que no están escritas en las diapositivas. Vamos a mirar por qué la importancia de los pactos. Es que los pactos son importantes porque determinan el programa escatológico de Dios. Entonces, por eso es que nosotros, cuando vamos a estudiar escatología, tenemos que ir a mirar los pactos, porque en los pactos hay anunciada toda una cantidad de profecías acerca de los eventos por venir. ¿Ok? Entonces, según nuestro sistema escatológico y la interpretación de esos pactos, pues vamos a entender muchas cosas. Bien. Hay varias clases de pactos, unos pactos que llaman condicionales
y que tienen ese tipo de expresión, si tú haces esto y lo otro, entonces yo. Y los incondicionales, que son los que dicen yo. Entonces, dice, repito, en el primero, en el que la promesa depende del receptor del pacto y no del que hace la promesa. Conlleva un sí condicional, ciertas condiciones o ciertas obligaciones que deben ser cumplidas por el receptor para que el dador cumpla lo prometido. Este tipo de pactos, uno de estos pactos es el pacto mosaico, que no lo vamos a entrar a estudiar en detalle porque pues no nos interesa mucho y ya vamos a ver por qué. Ya hay unos pactos que son incondicionales, en el que la promesa depende solamente de quien hace el pacto. Lo que se promete es concedido simplemente al receptor basado en la autoridad, en la integridad del que realiza el pacto, sin mérito alguno por parte del receptor. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cuáles son los pactos que nosotros encontramos en la Biblia? Bueno, encontramos estos principalmente y de pronto si alguien ha leído o es muy inquieto con estos temas, me podrá decir que hay más. Sí, es cierto, hay más, pero estos son los principales. Sin embargo, nosotros no nos vamos a meter a estudiarlos todos porque algunos particularmente son los que nos llaman la atención porque tienen que ver con nosotros la iglesia. Entonces vamos a trabajar sobre el pacto abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto. Esos son los 4 pactos que vamos a analizar y son importantes, les repito, porque nos ayudan a entender el programa escatológico de Dios. Bien, entonces, los pactos tienen una naturaleza, entonces son literales, es decir, cuando la naturaleza de un pacto demanda una reacción muy clara, de manera que comunique un significado que no quede escondido, que no quede místico, que no quede allá como extraño, en un lenguaje de uso común. Los pactos también son eternos, o sea, todos son llamados eternos excepto el pacto mosaico, que declara temporalidad, es decir, que continuaría solamente hasta la venida de la simiente prometida. Entonces ese pacto no es eterno. Ahora ahí ya empiezan a entender por qué no vamos a trabajar el pacto mosaico. El pacto abrahámico es un pacto eterno, el palestino, el davídico y el nuevo pacto, todos son eternos y son incondicionales en carácter. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dependen de Dios. Entonces, porque al ser literales y eternos dependen solamente de la integridad de Dios para su cumplimiento. Por eso se dice que son incondicionales en su carácter. Y son hechos con un pueblo de pactos, o sea, con Israel, y eso hay que tenerlo claro. El Señor hizo esos pactos, fue con Israel. Entonces, en Romanos 9:4, si ustedes quieren tomar nota de la cita, Pablo expresa que Israel recibió los pactos del Señor. En Efesios 2, del 11 al 12, declara que los gentiles no han recibido ninguno de los pactos y por consiguiente no gozan de las relaciones de esos pactos con Dios. Pero vamos a mirar más adelante cómo a la iglesia terminan afectándola o beneficiándola los pactos que el Señor ha hecho con su pueblo Israel. ¿Ok? Bien. Para hoy tenía hasta ahí, pero como nos ha sobrado un poquito de tiempo, vamos a trabajarle un poquito al pacto abrahámico. Es que creí que no me iba a alcanzar el tiempo y me puse a correr un poco y resulta que sí me alcanzó. Bien, el pacto abrahámico es este. Está en Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ese es digamos que la parte inicial del pacto abrahámico. Pero, pues ese pacto tiene unas amplificaciones ahí en Génesis 13, del 14 al 17, en Génesis 15, del 1 al 5, en Génesis 17, en el 1. Bien. Por ejemplo, veamos Génesis 13, del 14 al 17, que no se las tengo anotadas ahí en la diapositiva. Dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, porque no era Abraham, sino Abraham, levanta la vista desde el lugar de donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. Ahí en Génesis 15, 1, 7, que es otra amplificación del pacto,
Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y entonces, pues ahí en Génesis 17:1:1, que es así, no la tengo aquí anotada, también viene la especificación. Yo creo que Abraham, que en ese momento se llamaba Abraham, el hombre dijo, toda esa descendencia la voy a engendrar yo solo. Y resulta que no era así, porque ahí hizo una mala interpretación, ¿cierto? Entonces fíjense que en Génesis 12, del 1 al 3, le dice que va a formar a partir de él una nación muy grande. Y en las confirmaciones y ampliaciones encontramos que en Génesis 13, 14 al 17 le habla de cómo Palestina será su herencia, ¿cierto? Entonces, y en 15 del 1 al 7 que tendrá una descendencia numerosa y en el 17 del 1 al 18 le confirma esa descendencia. Como les decía hace un momento, yo creo que Abraham dijo, no, mejor dicho, de aquí en adelante yo me voy a dedicar solamente a engendrar hijos. Pero no, no era así. Fíjense que era solamente Isaac y miren ustedes la forma como nosotros podemos malinterpretar una palabra del Señor. Y miren ustedes que tanto la malinterpretó que cuando vio que ya se estaba haciendo viejo y no tenía hijos, pues se apresuraron con Sara a ayudarle a Dios y cometieron un error grande porque ha causado problemas a todo lo largo de la historia la circunstancia que se generó con Agar y con Ismael. ¿Cuáles son las promesas de ese pacto abrahámico? A ver, creo que por ahí hay algo que está sonando. No sé si será que alguien tiene puesto el... Ok. Ya. Miren. Aquí, perdón. Me pasé una diapositiva por estar manipulando la cosita esta acá. Bueno, entonces le dice que sería padre de muchas naciones, que reyes procederían de él, que el pacto es perpetuo. La tierra de Canaán sería una posesión eterna, que Dios sería un Dios para él y para su simiente, y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Digamos que en términos generales, esto es lo que tiene que ver con las promesas. Y aquí tendremos que entrar a hablar un poquitico de los tipos de promesas. Entonces aparecen 3 tipos de promesas, unas promesas individuales, padre de una gran nación, ¿cierto? Entonces le dice que como él sería padre de esa nación e incluía ahí reyes y naciones. Y Dios promete una bendición personal a Abraham, y es que su nombre sería grande y él mismo sería una gran bendición. Hay también promesas de tipo nacional, ¿cierto? La heredad perpetua. Entonces, la nación misma sería grande e innumerable. Y se le promete a la nación posesión de la tierra. El pacto abrahámico es expresamente llamado pacto perpetuo y la posesión de la tierra se define como heredad perpetua. Y hay unas promesas de tipo universal, o sea, se refiere a todas las familias de la tierra. Ustedes pueden verificar ahí el tema de los gentiles en Gálatas 3, todo el capítulo 3 que lo pueden tomar. Se les promete bendiciones a todas las familias de la tierra, y cuando dice todas las familias de la tierra, ahí entra la iglesia del Señor Jesucristo también. Entonces, no se especifica particularmente qué bendiciones serán estas, pero ahí estamos incluidos. Les estoy apagando, les pido porfa que no me colaboren no prendiendo sus micrófonos, porque es que por allá oímos teléfonos y oímos otros ruidos. Bien. Ahora vamos a mirar cómo es la relación de la iglesia con el pacto abrahámico, lo que se llama el Evangelio de Abraham, y lo van a encontrar ustedes allá en el libro de Gálatas. Entonces, hablamos aquí de lo que son los aspectos universales versus los aspectos nacionales del pacto. Dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe
En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Gálatas 3, del 7 al 9. Entonces, aunque la iglesia no es un descendiente físico de Abraham, lo es en el nuevo nacimiento, porque al ser hechos hijos de Dios somos hermanos espirituales de Jesucristo. En Gálatas 3:16 declara que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, es decir, Jesucristo y su iglesia. Ahí entramos en juego nosotros. En Hechos 3, del 25 al 26, por si quieren tomar nota, y si alguien me quiere colaborar por ahí, te recomiendo, Yadira, si me ayudas a colocar las cíticas en el chat. En Hechos 3, del 25 al 26, también nos habla de que somos olivos silvestres injertados en el olivo natural. Perdón, eso está en Romanos 11, del 17 al 24. Pero también tomen esa cita de Hechos 3, del 25 al 26. Entonces, la iglesia participa de las promesas solo debido a la relación con el Señor Jesucristo, porque recuerden que nosotros entramos en la relación con el Señor Jesucristo y por lo tanto venimos a ser, aunque no descendientes físicos de Abraham, sí venimos a ser descendientes espirituales de él. Entonces, fíjense ustedes cómo entra en juego el nuevo nacimiento, que es de carácter espiritual, y la iglesia por ello está incluida por estar en Cristo. Entonces, en Gálatas 3, 28 al 29 dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Porque una cosa es decirlo como una interpretación: no, yo creo que nosotros espiritualmente somos descendientes de Abraham. Y otra cosa es encontrar el sustento bíblico, como este que les acabo de mencionar, repito, Gálatas 3, 28, 29, donde lo confirma. Dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Ok? Entonces, por si acaso ahí alguien me estará colaborando con lo del chat. Yadira, ¿me podrías colaborar un poquitico ahí con lo del chat? Sí, señor, yo estoy incluyendo las citas. Muy amable, muy amable. Bien, entonces fíjense, para que tengamos en cuenta esto. Entonces hay que tener en cuenta que la iglesia sí tiene que ver con el pacto abrahámico. ¿Ok? Entonces, ante estas consideraciones hay que tener en cuenta dos aspectos relevantes. Uno, el origen del cristianismo es judío porque Jesús lo fue. Por tanto, ningún cristiano genuino es antisemita. El antisemitismo no es algo sano, ni es algo santo, ni es algo propio de la iglesia cristiana. Nosotros, ¿cómo vamos a despreciar si antes fuimos injertados en el olivo? ¿Cierto? Nosotros fuimos injertados allí. Entonces, ningún cristiano genuino realmente debe ser antisemita, pero para nada. Y el segundo aspecto es el mesianismo hebreo. ¿Qué pasa con esto? Los judíos mesiánicos, que son los judíos que han aceptado al Señor Jesucristo, recuerden que no todos lo aceptaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No han aceptado al Señor Jesucristo. Los judíos como tal todavía están esperando al Mesías y consideran que el Señor Jesucristo simplemente fue un profeta más. Pero los judíos que se han convertido al Señor son los que se llaman los judíos mesiánicos. Y ellos tienen una característica: que los judíos normales no creen en Jesús, pero los judíos que se han convertido al Señor, los mesiánicos, buscan cristianizar no solamente a los judíos que no creen en Jesucristo para que crean en Él, sino que también pretenden judaizar a los cristianos. Y judaizar a los cristianos es retroceder en el plan de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos aceptar el judaísmo como parte de nuestra práctica cristiana, sino que el judaísmo, que claro que lo respetamos, porque pues fue lo establecido inicialmente, y los judíos que son mesiánicos han entendido que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador, pues van por buen camino, pero nosotros no podemos volvernos a las costumbres de los judíos y pues
Lo digo claramente porque eso es algo que no nos conviene, porque regresar a las prácticas de los judíos significa regresar a la ley y significa despreciar la gracia, subvalorar, menospreciar, pisotear la sangre de Cristo, literalmente, porque nosotros vivimos por gracia. Nosotros hemos sido justificados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y si nosotros nos volvemos a las prácticas de la ley y nos volvemos otra vez a vivir bajo los preceptos mosaicos, pues hombre, estamos pisoteando la sangre de Cristo al rechazar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Qué bueno que los judíos mesiánicos quieran cristianizar a los otros judíos, pero qué malo que quieran judaizar a los cristianos, o sea, a nosotros. Y no vamos a tener ni las prácticas ni las costumbres judías, porque pues nosotros somos cristianos, somos la iglesia de Cristo. Entonces recuerden que somos tres pueblos diferentes: el pueblo judío, la iglesia y los gentiles. ¿Ok? Bueno, entonces, miremos algunas implicaciones escatológicas del pacto abrahámico. Entonces, tierra fue dada a Abraham y a su descendencia, y ahí tendremos que ir mirando qué pasa con Israel como tal, como tierra, ¿cierto? Con la tierra prometida. Descendencia, pues física y espiritual, o sea, ahí involucra a la iglesia de alguna manera. Y bendición a todas las naciones de la tierra, y ahí está, pues a través de la obra misma del Señor Jesucristo. Nacionalmente, Israel como nación no incluye a la iglesia, eso sí es claro. O sea, nosotros no vamos a ir a reclamar terreno, ni mucho menos, de lo que le corresponde a la promesa que es exclusiva para el pueblo judío. Bien, entonces, estas digamos que serían las implicaciones escatológicas del pacto abrahámico. Nos quedan aproximadamente 8 minutos. Permítame un segundito, miro a ver qué tanto es que nos falta sobre el otro pacto. Pero creo que vamos a dejar por hoy hasta ahí. Entonces les voy a pedir el favor que coloquen en el chat si tienen algunas preguntas, como habíamos acordado en la ocasión pasada, pues, o desde el principio, las preguntas las vamos a estar respondiendo al comienzo de la siguiente clase. Por dos razones hemos resuelto hacerlo así, o en lo que a mí respecta, he pensado que es mejor hacerlo así. Primero, porque pues yo no me sé todas las cosas y si de pronto me hacen una pregunta muy difícil, me toca estudiarla. Y segundo, porque se nos vuelve una discusión interminable. Y sobre todo en temas escatológicos, como les comentábamos al principio, los temas escatológicos dan lugar a mucha polémica, mucha discusión y generalmente discusiones infructuosas. Entonces, pues no. Entonces, por favor, si tienen preguntas, anótenlas en el chat que yo las guardo y las estaremos resolviendo pues al comienzo de la próxima semana. Por lo demás, pues miren ustedes, para que tengamos en cuenta hoy, primero que recordemos cuál es el objetivo de este seminario. El objetivo de este seminario es que logremos sacarnos de nuestra mente y de nuestro interés el tratar de sacar conclusiones acerca de lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Mire, hablábamos con Andrés el otro día acerca de eso. Hay como una especie de morbo en eso. ¿En qué sentido? En que queremos saber a veces como que cuándo es que van a pasar las cosas, para empezarme a preparar cuando ya esté cerquita el asunto. No, la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo y que vimos hoy es, tenemos que estar siempre que el Señor venga y nos encuentre haciendo lo que debemos hacer, su obra. Nos encuentre predicando el Evangelio, nos encuentre buscando la santidad, nos encuentre tratando de mejorar, de crecer espiritualmente. Y no cuando ya tengamos seguro que faltan 2 meses para el arrebatamiento, entonces ahí sí me pongo las pilas. No, por eso el Señor nunca fue claro en decirnos, mire, esto va a ser así. En el año 2021, como dijo uno de los predicadores ahí en el internet, en el año 2021, hacia febrero, ¿no? ¿Cuántas fechas han pasado en que han dicho que se iba a cumplir no sé qué cosas y que iba a ser el rapto y que iba a iniciarse la gran tribulación y que no hay que... Todo el tiempo, desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se ha estado especulando al respecto y todos han considerado que ya es el tiempo y que no sé qué. Y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, como lo explicaba el otro día Andrés, desde el mismo momento de Pentecostés. Desde ahí estamos viviendo, la iglesia de Cristo está viviendo los últimos tiempos desde ahí.
Entonces ya estamos en los últimos tiempos. Que si la gran tribulación es esta semana o la otra, no debe importarnos. Y como les decía, uno de los objetivos de este seminario es que esas cosas dejen de importarnos, que eso pierda interés para nosotros, porque la verdad, tratar de hacer conjeturas sobre fechas, datos, nombres, lugares, eso es absolutamente impropio y es algo que tratemos de sacarnos. Tengamos la alegría, la tranquilidad, la seguridad y confianza en el Señor de que Él es fiel y verdadero y que no quiere el mal para su iglesia, y que debemos vivir lo mejor todos y cada uno de nosotros, porque ese es el plan del Señor para todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues, eso para que lo tengamos en cuenta, y ese era el tema para la clase de hoy. En la próxima semana estaremos trabajando el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto.